Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud. Y como cada semana también nos da esta oportunidad de poder estar hablando de su eterna palabra. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a la confesión que Pedro le hace a Yeshua, diciéndole que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta o esta confesión de Pedro se da en torno a la pregunta que le hace Yeshua a sus discípulos en Cesarea de Filipo, preguntándole, ¿no es cierto?, qué opinaba la gente con respecto a su persona. Los discípulos responden que muchos piensan que Él es Juan, que Él es Elías, que Él es Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Yeshua le plantea la pregunta entonces a los discípulos, cuál es la opinión de ellos con respecto a su persona, y es aquí donde Pedro le confiesa entonces que para él es el ungido de Dios, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateos, capítulo 13 en adelante. Lo vamos a leer para tener el contexto de las cosas, donde dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros qué decís? Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, en torno entonces a esta confesión de Pedro, vamos a trabajar el día de hoy. Aquí hay dos confesiones. Primero la de Pedro, que confiesa que para él Yeshua es el ungido de Dios, ¿ya? Traducido acá, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y también con la confesión que Yeshua le hace a Pedro. Aquí tenemos dos confesiones. Una confesión que hace Pedro y una confesión que hace Yeshua hacia los discípulos. Y eso lo vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Y aquí encontramos algo interesante. Se usa el concepto de roca, que para los discípulos no era nada extraño, ni para los judíos tampoco. Dentro de su cultura estaban acostumbrados al concepto de roca, la valoraban bastante. Una porque servía para lo que eran las construcciones, pero también la piedra era muy usada desde tiempos de antaño. Se venía usando la piedra como simbolismo, como lo es, por ejemplo, en el pectoral del sumo sacerdote, que tiene 12 piedras y simboliza cada una de ellas a cada tribu de Israel. Se usaba también, ¿no es cierto?, como señal de lugares religiosos. Se usaba como señal de limitaciones, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, el caso de Jacob con Labán, cuando Labán sigue a Jacob, ¿no es cierto?, cuando Jacob sale de su casa y va tras él,
y hacen un pacto los dos cuando se encuentran, ¿no es cierto?, después que tienen una fuerte discusión, porque Labán encontraba que Jacob salió de forma engañosa de su casa, llevando sus hijas, sus nietos, y tienen una discusión con Jacob. Una vez que ya termina esa discusión, llegan a un acuerdo, ¿no es cierto?, y levantan allí, ¿no es cierto?, toman piedras y levantan un tipo de altar y la dejan como señal, prometiéndose el uno al otro que cuando pase uno de esa limitación hacia el otro, no lo va a hacer en forma de violencia, sino en forma de paz. Y se usaba también la piedra como simbolismo, ¿no es cierto?, como limitaciones. Se usaba para recordar algún lugar específico, especial. Se usaba como pacto, ya para recordar un pacto que se está haciendo, poniéndola como señal de ese pacto, como lo es el caso de Jacob también, ¿no es cierto?, que cuando va huyendo de su hermano Esaú a la casa de su tío Labán y duerme en el camino, ¿no es cierto?, y tiene ese sueño, ¿no es cierto?, tan famoso, donde él ve una escalera que está a su base en la tierra y el otro extremo toca el cielo, y ve que suben ángeles y bajan ángeles. Recordarán aquella historia, ¿no es cierto? Bueno, es allí donde despierta Jacob de su sueño, hace una promesa al Señor que se le va bien, que si no le falta la comida, no le falta la vestimenta, si Hachén lo bendice, lo hace volver en paz a la casa de su padre, él va a diezmar de todo lo que el Eterno le provea, ¿no es cierto? Y toma una de las piedras que puso como a su cabeza, toma una de estas piedras y la deja allí como señal de ese compromiso, de ese pacto que hace al Eterno. Así que para la cultura judía de aquel entonces, la piedra, el concepto de roca o de piedra no tenía nada extraño, era lo más normal, ¿ya? De hecho, por ejemplo, encontramos en el caso, por ejemplo, de Samuel, donde ora a Hachén para que lo ayude contra una batalla contra los filisteos, el Eterno lo ayuda, y toma una piedra, Samuel, ¿no es cierto?, y la pone como señal en un lugar para recordar que allí Hachén los ayudó. Este relato, por ejemplo, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12, lo vamos a leer. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, así está la traducción, ¿ya? Pero aquí las palabras que le pone, ¿no es cierto?, Samuel a ese lugar es Eben Ezer, palabra hebrea, que significan roca de ayuda o roca de socorro. Eso significa Ebenezer. Eben, roca; ser, ayuda o socorro. Ese es el verdadero significado. Acá aparece como hasta aquí nos ayudó Jehová, pero en cierto modo es Hachén, la roca de socorro, o Hachén nos socorrió, se podría traducir, ¿ya? Eso significa Ebenezer, roca de socorro, ¿ya? Y nosotros estamos acostumbrados a decirle, ¿no es cierto?, hasta aquí nos ayudó Jehová, que eso fue lo que quedó con la traducción, ¿ya? Así que yo le recomiendo que cuando ore a Hachén y le pida ayuda, dígale Eben, que significa roca, y Ser, que significa ayuda o socorro, o tú eres la roca de mi socorro, que fue lo que Samuel quiso decir, o aquí el Eterno nos socorrió, ¿ya?, cuando le prestó ayuda contra los filisteos. Entonces ahí encontramos, ¿no es cierto?, que
que ellos usaban la roca como para demarcar un lugar donde ocurrió un hecho importante, como fue en este caso, y ellos lo dejan allí, dejaron una roca, una piedra, dejó Samuel, para conmemorar, ¿no es cierto?, que Hachén los socorrió en ese lugar, ¿ya? Así que para los judíos no era extraño de que ellos se refirieran al Eterno como roca. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 18, verso 1 y 2 también lo vamos a leer. Aquí en este caso es David que escribe estas palabras, ¿no es cierto? Y se refiere a Hachén como la roca. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. De esta manera David exalta a Hachén por haberlo ayudado, ¿no es cierto?, y rescatado de las manos del rey Esaú, y alaba de esta manera entonces a Hachén y le llama roca mía, castillo mío. Así que eso era lo más natural, ¿no es cierto?, de los judíos, que se refirieran a Hachén como la roca que los ayuda, que los socorre en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Estaban acostumbrados a referirse a Hachén como su roca, la roca que ayuda. Así que el concepto de roca en el tiempo de Yeshua no era extraño, ¿ya? No era extraño que se usara ese concepto, como es en el caso de la confesión, ¿no es cierto?, que estamos analizando. La confesión de Pedro hacia Yeshua y la confesión que le hace Yeshua hacia los discípulos, ¿ya? Así que ya tenemos el concepto de roca, que no es extraño que Yeshua le dijera a Pedro, ¿no es cierto?, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El concepto de roca no era extraño para ellos. Lo extraño aquí fue la confesión que hizo Yeshua a Pedro, que es lo que vamos a clarificar ahora. Porque está claro, ¿no es cierto?, la confesión que le hace Pedro a Yeshua, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa confesión está clara. Yeshua era el Hijo de Dios. Era el ungido de Dios, ¿ya? Lo extraño de esta confesión está en la confesión que Yeshua le hace a Pedro. Ahí está la polémica de esta situación, ¿no es cierto?, que muchos piensan, como lo es en el caso de la Iglesia Romana Católica, ¿no es cierto?, que han tomado este texto como base para decir, ¿no es cierto?, que Pedro es el primer papa, que la Iglesia está fundada en la persona de Pedro, ¿ya? Ese es por parte de la teología católica, ¿no es cierto?, que interpretó así este texto y de esa manera lo ve. La Iglesia evangélica lo ve más o menos, gran parte de la Iglesia evangélica, no puedo decir todos, pero hay parte de la Iglesia evangélica que abraza un poquito la idea católica, ¿ya? Por supuesto, la Iglesia evangélica no cree que Pedro fue el primer papa, porque no creemos en esa teología y en esa ideología, y en el papado tampoco, ¿ya? Así que por esa parte la Iglesia evangélica no piensa eso. Pero muchos evangélicos piensan, interpretan también este texto, ¿no es cierto?, que Yeshua le está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar, va a poner el fundamento del inicio de los cristianos o de las personas que van a creer en Yeshua como el Mesías, ¿ya? Un poquito abrazando la teología católica. También
Hay otra interpretación que aquí también le da el mundo evangélico y que es un poquito más acertada, diciendo que la confesión que le hace Yeshua a Pedro no se refiere a la persona de Pedro, sino sobre la confesión que hace Pedro con respecto al Mesías. Es decir, Pedro le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Yeshua le responde, ¿no es cierto? Bendecido eres Pedro, porque lo que acaba de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo hoy día, tú eres Pedro, y sobre esta confesión o sobre este Mesías que tú reconoces, voy a edificar mi iglesia. También es una interpretación y es un poquito de las más correctas que existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pedro deja claro que él no es el fundamento de la iglesia como muchos lo pueden interpretar. Es mismo Pedro que aclara este tema, de hecho no lo aclara, sino que simplemente él lo enseña y en su enseñanza deja claro que él jamás se sintió o interpretó que él era el fundamento de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver este texto, cómo lo entendió Pedro, a quién se le están diciendo las palabras, ¿ya? Pedro lo entendió como que él era el fundamento del Evangelio o de la iglesia de Dios. De ninguna manera, porque es mismo Pedro que en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 10 y 12, Pedro va a decir lo siguiente. Lo voy a leer acá. Pedro capítulo 4, verso 10 al 12, vamos a leer, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está, por estos, perdón, lo voy a volver a releer. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no hay ningún otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro aquí nos deja claro que él jamás se sintió como el fundamento de la iglesia. Así que él dice que Yeshua es la piedra del ángulo, es la base de la iglesia, la piedra principal. Así que Pedro no interpretó los dichos de Yeshua, ¿no es cierto?, cuando le confiesa que él es el Mesías, que él es el ungido, el Hijo de Dios, y Yeshua le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no interpretó esas palabras como que Yeshua iba a fundar su iglesia sobre la persona de Pedro, o Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. Ya, Pedro no lo interpreta así, porque, por supuesto, no fue lo que Yeshua le dijo. ¿Ya? Y por esa razón Pedro no interpreta así las cosas. ¿Ya? También, por ejemplo, Pablo dice lo mismo en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20. Pablo va a decir lo siguiente, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo
Jesucristo mismo. De manera, amados hermanos, que nos queda claro que Pedro no interpretó lo que Yeshua le dijo como que él iba a fundar su iglesia sobre su persona, o que Pedro era el fundamento de la iglesia. Pablo dice exactamente lo mismo. Así que, ¿qué fue entonces lo que Yeshua realmente le dijo a Pedro? Porque si Pedro no lo interpretó así, no fue lo que Yeshua le dijo. ¿Ya? Bien. Fíjese usted que dentro del texto Vaticano, el texto dice esto, lo que acabo de leer yo, ¿no es cierto?, conocida como la versión 1970, donde dice que Yeshua le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y así lo interpretó la Iglesia Romana Católica, ¿ya? Pero este es el texto Vaticano. Hay otro texto, el texto sinaítico, que es un poco más antiguo que el texto Vaticano, y cuando se encontró este texto trajo un poco de polémica, ¿no es cierto?, porque es un poco más original que el texto Vaticano, por supuesto. Y ese dice algo diferente. ¿Qué dice el texto Vaticano con respecto a la confesión de Pedro? Dice que Yeshua le dijo a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre estas petras edificaré mi iglesia. Y aquí cambia la cosa, porque para referirse a una piedra o a una roca, en el griego antiguo se usaba la palabra Petros. Petros. Eso significaba o roca pequeña o roca grande, o piedra o roca simplemente, pero se usaba la palabra para nombrar algo singular. Si uno quería decir piedras o rocas, o quería usar la palabra plural, refiriéndose a las rocas o a las piedras, se decía petras. Petra. Y esta es la palabra que aparece en el texto sinaítico. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre estas petras edificaré mi iglesia. Y usó la palabra plural, refiriéndose a los que estaban con Pedro, es decir, al resto de los discípulos. Y esta es la confesión que le hace Yeshua a Pedro. Ya, esto es lo extraño de esta polémica, ¿no es cierto?, donde Yeshua le dice a Pedro, sobre estos discípulos, sobre ustedes, voy a edificar mi iglesia. Y Pedro lo entendió así. Por eso Pedro jamás se sintió o jamás escribió que él era el fundamento de la iglesia, como que si Yeshua lo hubiese ediosado, ¿no es cierto?, lo hubiese hecho un dios. De ninguna manera. Pedro nunca sintió eso, para nada. De hecho, él, como leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, ¿no es cierto?, donde, del verso 10 en adelante, donde él dice que Yeshua es el ángulo, ¿no es cierto?, principal. Y así lo entendió Pedro. Jamás entendió ese texto como que él era el fundamento de la iglesia, o el fundamento donde Yeshua iba a fundar la iglesia. Nunca. ¿Ya? Entonces el texto sinaítico nos aclara un poco la situación, mientras que el texto vaticano dice que Yeshua le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. El texto sinaítico dice, tú eres Pedro y sobre estas petras voy a edificar mi iglesia. Y ahí cambia completamente la situación, que es justamente lo que Pedro entendió y comprendió: sobre estos discípulos, sobre ustedes voy a edificar
mi iglesia, siendo Yeshua el fundamento principal, la piedra del ángulo. Y no está dejando a Yeshua a un lado, diciéndole que a los discípulos que sobre ellos va a edificar la iglesia, ¿ya? Sino que le está diciendo sobre su doctrina voy a edificar la iglesia. ¿Qué doctrina? La doctrina que Yeshua le estaba entregando, las palabras que Yeshua le estaba entregando, el fundamento que él le estaba entregando. Sobre ese fundamento iba a fundar su iglesia, y que los discípulos iban a ser el fundamento, o las personas que iban a llevar este fundamento a todas las naciones. Esa es la interpretación correcta de este texto, ¿ya? Y así también lo aclara Pedro en su primera carta que él escribe a los despatriados, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿no es cierto? En el verso 4, Pedro aquí deja claro lo que él entendió cuando Yeshua le hace esta confesión, no solo a él, sino a los discípulos que estaban con él. Sobre estas pedras voy a edificar mi iglesia, o voy a poner mi fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Las palabras de Yeshua, la doctrina de Yeshua. Ese es el fundamento que iba a poner sobre los discípulos para que los discípulos la llevasen a todo el mundo, ¿ya? Ese es el fundamento. Y Yeshua está diciendo, Pedro está diciendo acá en su primera carta, él no tiene ningún problema, él tiene las cosas claras, y él dice lo siguiente, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4, dice Pedro: acercándonos a él, piedra viva. Imagínense, está poniendo a Yeshua como la piedra viva, como el fundamento, dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y a vosotros, le dice Pedro, a quien le está enviando la carta, a vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro no tiene ningún problema, dice que Yeshua es el fundamento, él es la piedra viva, pero le llama a los que le está escribiendo la carta, a este grupo de personas que creían que Yeshua era el Mesías, aunque muchos ya no lo habían visto, creían en las palabras de los discípulos de Yeshua. Él les dice: ustedes son piedras vivas y son el fundamento. Son parte del fundamento, son parte del fundamento de la iglesia que Cristo levantará, porque en ustedes está este fundamento que nosotros le hemos dado como discípulos, es decir, las doctrinas que nos entregó Yeshua. De ahí que Yeshua en su momento dijera a los discípulos y a los que lo estaban escuchando: todo aquel que oye y hace mis palabras, le voy a considerar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿A qué persona? A la que oye y hace las palabras de Yeshua, el fundamento. El que oye y escucha las palabras de Yeshua está en el fundamento de Cristo, en la piedra del ángulo. Así que este es el caso de este texto polémico que se ha mal interpretado, se ha interpretado de manera incorrecta, porque su traducción está incorrecta, ¿no es cierto?, por el texto Vaticano, ¿no es cierto?, que lo tradujo de esta manera. No puedo decir si lo tradujo para poder apoyar su teología, para poder justificar el papado,
o simplemente cuando lo tradujeron no eran expertos en el griego, ¿no es cierto? Porque tradujeron muchos textos erróneos, que cuando uno va un poquito al original del griego, las cosas cambian mucho. Así que no puedo yo juzgar si hubo maldad o no lo hubo, pero está mal interpretado, ¿ya? Porque Pedro mismo dice que la piedra del ángulo es Cristo. Y él no tiene problema, él no está tratando de defender la posición de los que piensan que Pedro es el fundamento, en ningún caso, porque Pedro tiene las cosas claras. Simplemente él está enseñándole a judíos y diciéndole a ustedes, a este Cristo que crucificaron, a esta piedra que ustedes desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo, el fundamento, ¿ya? Así que Pedro no fue lo que entendió cuando Yeshua le hace esta confesión. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Amados hermanos, así que ahí tenemos clarificado este pasaje oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Fíjese que tanto Pedro como Pablo dicen que el fundamento de la iglesia son las palabras y la doctrina que Yeshua les enseñó. En Efesios, como leíamos, por ejemplo, en el caso de Efesios, en el capítulo 2, verso 20, Pablo aconseja y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿En qué estaban fundamentados los apóstoles? En las palabras de Yeshua. Ese era su fundamento. Las palabras que le había entregado su santo maestro. ¿Ya? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ese es el fundamento que debe tener todo cristiano y que debe analizar. Cada vez que tenemos que analizar un texto o alguna situación en la Biblia, tenemos que ver qué fue lo que pensaron los apóstoles con respecto a tal tema. En este caso, como el mismo que estamos analizando ahora, ¿no es cierto?, donde Yeshua le hace una confesión a Pedro y de esta confesión han surgido varias interpretaciones. Y aquí tenemos que analizar qué fue lo que entendió en este caso Pedro con lo que Yeshua le dijo. Y Pedro no entendió que él era el fundamento, porque no fue lo que Yeshua le dijo. ¿Ya? Y por eso Pedro no lo entendió así. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros fundamentarnos en la doctrina de los apóstoles, porque ellos recibieron el fundamento principal de la boca de Yeshua. ¿Ya? También lo dice en el libro de los Efesios, que a los inicios, perdón, en el libro de los Hechos, que al inicio de las personas que creyeron en Yeshua, a quienes le llamaron cristianos, ¿no es cierto?, a las primeras personas que fueron creyendo que Yeshua era el Mesías, ¿no es cierto?, que al poco tiempo, al poco correr del tiempo ya le llaman cristianos, ya, porque hablaban de Cristo. Y las primeras comunidades que se empezaron a juntar, está acá relatado en el libro de los Hechos, en el verso 44, donde dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero en el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban de señales hechas por los apóstoles. Pero en el verso 42, que es la parte que más nos interesa, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos participaban de la doctrina de los apóstoles, se apegaron a la doctrina de los apóstoles, es decir, al fundamento que habían recibido de parte de Yeshua. Cuando Yeshua les aclara y les dice, yo les voy a hacer una confesión, yo te digo que tú eres Pedro y yo te voy a hacer una confesión. Sobre estas rocas,
Imagínense que estaban todos los discípulos alrededor de Pedro. Yo te digo, tú eres Pedro, y te confieso que sobre estas petras, es decir, sobre estas rocas, refiriéndose a los discípulos, edificaré mi iglesia. Sobre ellos voy a poner el fundamento para que lo lleven, ¿no es cierto?, y hagan crecer la iglesia de Dios. Y lo curioso de esto es que justo lo hacen en Cesarea de Filipo, un lugar que incluso hasta el día de hoy se mantiene en parte donde está lleno de piedras y lleno de rocas, un lugar muy, muy rocoso, mucha piedra, y es en este lugar que Yeshua le hace esta pregunta a los discípulos, ¿no es cierto? Él quiere que le digan cuál es la opinión de la gente con respecto a su persona, y luego le lanza la pregunta a ellos directamente: ¿ustedes qué piensan de mí? Justo en un lugar donde está lleno de piedras. No sabemos, no podríamos decir si eso fue una casualidad, o si Yeshua pasó por ahí y al ver las piedras ocupa este lugar, ¿no es cierto?, para hacerle esta pregunta y decirle a Pedro, usando el contexto geográfico que había, ¿no es cierto?, que estaba lleno de rocas y de piedra. Yeshua trata de explicarle de esta manera, ¿no es cierto?, y usa este concepto de la roca y de las piedras, diciéndole a Pedro: yo te digo, tú eres roca. Eso significaba Pedro, tú eres roca, o pequeña piedra, o pequeña roca. Pero te confieso que sobre estas petras, es decir, sobre estas, refiriéndose a los discípulos, lo llama piedras, le dice: sobre estas petras voy a edificar mi iglesia, o voy a poner el fundamento. ¿Ya? Pero en ningún caso está diciendo que ellos son la piedra principal. La piedra principal y el ángulo principal, como lo dice Pedro, es Cristo. Nosotros somos petras. Petras pequeñas donde Cristo ha puesto el fundamento para que la llevemos hasta lo último de la tierra, alcancemos al mundo con el fundamento que es Cristo mismo, con su doctrina, con su enseñanza. Y esto es la aclaración de este pasaje, medio turbio por el tema de la traducción, se transforma un poco turbio, ¿ya? Para Pedro no, porque para Pedro estaban las cosas claras, para los primeros discípulos que tuvieron las cartas no hubo problema. Los problemas los tenemos nosotros después con las traducciones, ¿no es cierto? Y también con las interpretaciones que se da a causa de estas malas traducciones, ¿ya? Así que espero le haya gustado esta explicación y no se olvide que Petros es piedra, o se refiere a piedra pequeña, a roca pequeña, o simplemente se usaba para el singular piedra en el griego antiguo, y Petras se usaba para el plural. Les digo esto y les recalco esto porque cuando lo busquen en internet, curiosamente esa palabra ha cambiado y solamente aparece Petros como piedra pequeña o roca pequeña o simplemente piedra, pero la misma palabra la usan como Petras, piedra o roca, cuando en el griego más antiguo se usaba Petras para plural y Petros para singular. Así que les dejo esta recomendación para que tengan cuidado con lo que es estas explicaciones a veces con respecto al diccionario griego, también con respecto a la inteligencia artificial, porque me he encontrado que la inteligencia artificial es la primera que sale cuando uno quiere clarificar una palabra y aparece la inteligencia artificial, y me he encontrado con varios errores. Nunca se olvide que la inteligencia artificial
es manipulada. Así que no se olvide de eso, para que no caiga en errores cuando busque ciertas palabras, porque es la primera que sale dando la explicación. Ahora en los computadores o en el celular, la primera explicación que aparece corresponde a la inteligencia artificial. Y me he encontrado ya con varios errores allí. Por supuesto, la inteligencia artificial es manipulada por un hombre, por persona. Así que no se olvide de eso. Jehová Shalom, que el Señor les bendiga. Si el Eterno nos permite, nos podemos reunir la próxima semana.